El Día del Pequeño Comercio o Pequeño Comerciante, Bocho y Clara, un matrimonio inseparable, una historia que inició desde hace muchísimas décadas y que en voz del profesor Primavera Hernández Díaz nos lo detalla de esta manera, cómo es que en aquellos años quienes tenían más o menos buscaban la manera de convivir, al final de cuentas una relación entre los clientes y aquellos que a diario van a los mercados de nuestro municipio. Sin embargo, independientemente de los festejos en otras latitudes, aquí en Tecpan, en la cabecera municipal, es diferente a muchos lugares. Explicado de esta manera, el profesor Primo Abel nos dejó claro una cosa, que Tecpan siempre se ha distinguido por preservar sus tradiciones de una manera muy particular. Vamos a adelantarnos un poquito a esta historia. A finales de los años 50, llegó aquí a Tecpan, al ayuntamiento, una convocatoria donde se invitaba a los pequeños comerciantes del mercado. El mercado estaba antes donde ahora vende tortas Ruma, donde venden tacos y todo eso, ahí estaba el mercado. Quien era el encargado del mercado en todo era mi papá. Era el que arreglaba a ver dónde se ponía una vendedora o un vendedor, era el que cobraba, o sea, era el que administraba el mercado. Sí. Y aparte era mozo de oficio del ayuntamiento. Y por eso es que yo conozco el tema, donde se convocaba a los pequeños comerciantes de ese tiempo para que hicieran la Cámara de Comercio, la Cámara del Pequeño Comercio de Tecpan. Sí. A quienes recuerdo que hicieron esa primera cámara fue a don Mauro, no recuerdo su nombre, su apellido, vendía verduras, a doña Aleja Caro, que también vendía verduras, al Chiquilín, Luis Sales, a Marcelino Santana, a los maromeros, etcétera. Entonces hicieron su organización. Sí, y el presidente fue Luis Sales, el Chiquilín. La secretaria fue su hermana Zenaida. Todos estos ya murieron, ya no están con nosotros. Y se les decía que el día 1 de agosto iba a ser desde entonces la festividad del pequeño comercio aquí en Tecpan. Después me di cuenta que no nada más era aquí en Tecpan, es a nivel nacional, pero es la festividad del pequeño comercio aún actualmente. El 1 de agosto se empezó a festejar con ellos. Vámonos atrás ahora. En el calendario de Galván, que era el único que existía, no había almanaques ni nada de eso. Antes se le ponía el nombre a la persona cuando nacía, y que decía el calendario de Galván quién era el santo de esa persona. Así muchos tuvieron que aguantarse nombres feos, sí, nombres que no sonaban bien al oído. Entonces el día 1 de agosto es San Ambrosio. ¿Sí? Ambrosio aquí en Tecpan lo catalogaron como de hambre. Cuando fue la guerra de independencia, antes de la guerra de la independencia, la Costa Grande era un emporio de riqueza, sí, por los Galeana. ¿Sí? Llegó la guerra de independencia y con el principio y término de la guerra de independencia empezó a haber hambre. Porque llegó la guerra de reforma, llegó hasta la revolución, digamos. Sí. Y entonces, como empezaba la canícula en esos tiempos, que la canícula es del 15 de julio al 15 de agosto, y luego del 15 de agosto en adelante le llaman la caniculita. Pero a los tecpanecos, porque esta tradición es tecpaneca exclusivamente, les empezaba a arreciar el hambre porque no había semilla, no había maneras. Dicen que con los mamones de las plantas de plátano hacían una especie de tortilla, y esa la hacían como tortilla y la comían.
Entonces dijeron, pues, ya viene Ambrosio, el hambre. ¿Sí? Su esposa de Ambrosio, ficticiamente, es Clara. Y dicen que es Clara porque cargan el hambre bien clara. Ah, sí. Y luego, pues la festividad tecpaneca era de que en la noche la gente traviesa hacía 2 monos, una mujer y un hombre de trapo, y se las iban a poner a la puerta o al horcón de la casa donde había. Y esto es antiguamente, sí. Y eso, cuando despertaban la gente que no podían ni abrir, a veces tenían que desentear, se daban cuenta que era el símbolo de que tenían que ayudar y dar de comer, hacer una fiesta a los vecinos, porque tenían. Por eso el grito de bocho quiere dinero. Sí, pues, exactamente. Entonces, esa es la historia. Con el tiempo, Ramiro Mena hizo el mercado que está actualmente. Lázaro Cárdenas. ¿Sí? Ojalá que lo acomoden o lo hagan en otro lado porque es insuficiente. Sí, completamente. Y hay una historia donde los comerciantes de allá no se querían venir acá y les dio hasta las 10 del día para que se quitaran o iba a derrumbar todo, estuviera quien estuviera. Y puso los bulldozers así al pie y no se quitaban. Entonces se echaron a andar los manipuladores, las máquinas, y no se quitaban. Hasta que dijo Ramiro, pues éntrenle. Fue entonces que dijeron que vieron que sí era de verdad. Y Pérez, ya nos vamos. Fue que se lograron pasar para acá. Entonces, allá era la festividad del pequeño comercio. Acá creo que fue en 1970 y tantos, no sé, 65 creo, que empezó el mercado a dar servicio. Sí. Y Bocho pues vio y se metió al mercado. Y es hora que todavía no se sale. Y se juntaron 2 festividades, la del pequeño comercio y la de Bocho. Y ahora más bien festejan a Bocho, ya no festejan al pequeño comercio, pero es el día primero, los dos el día primero. A unos días de que se festeje el Día del Pequeño Comercio, y aunque la situación de la pandemia, inédita por cierto, no va a haber festejo, seguramente veremos a Bocho y Clara arrinconados, solos, esperando al siguiente año, si esto se supera, festejar. Pero hoy debemos entender que las tradiciones de Tecpan siempre han sido un referente a nivel estatal. Con imágenes de Servando Mellín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.